Que unas semanas atrás organicé un programa con dos íconos peristas, como son Georgina Trujillo y Andrés Granier, para en aquel momento analizar al PRI y discutir hacia dónde se dirige ese partido. Se hizo el ejercicio y estuvo muy interesante. Hoy retomo ese ejercicio, pero con el PRD. Se trata un poquito de hacer un ejercicio de decodificación del partido. Cómo está en estos momentos, hacia dónde se dirige, si sigue por el mismo camino, si puede recomponer su ruta, si vale la pena la alianza, si es posible esta, quiénes pueden encabezarla, qué posibilidades reales de ganar tienen, entre otros temas. Y hasta donde nos rinde el tiempo, abordaremos a fondo este día con dos históricos del partido del Sol Azteca. Están con nosotros Audarico Hernández Jerónimo, poeta chontal, actor, ranchero, primer senador que tuvo el PRD en Tabasco. Bienvenido, Audarico. Gracias, Chuy, por tu programa. Gracias por aceptar venir a platicar. Aquí. Y también está aquí, cuando le hablé a Audarico, estoy en mi rancho, yo acá estoy estoy acahualado. Agarré a Cagual desde el COVID, no, ahí salí huyendo. Dice que se fue a esconder allá en la Cagual y no, para que no le diera el bicho, ¿no? Y allá se quedó. Pero me decía también que a la distancia se puede ver mejor el panorama, ¿no? Es correcto. El panorama político. Darwin González Ballina, primer diputado federal que tuvo el Partido Amarillo, muy cercano a Andrés Manuel. Vivió con él la crisis de Plaza de Armas, cuando la garrotiza, fue presidente municipal de Balancán, últimamente presidente de este mismo partido, ahora iniciando un nuevo grupo. Bienvenido, Darwin, siempre es un gusto enorme verte, saludarte. Te conozco desde hace un buen rato y bueno, he visto tu actuación todo este tiempo. Bienvenido. Gracias, Chuy, como siempre, con mucho afecto y reconociendo todo el trabajo que ustedes hacen en bien de la democracia, esta apertura que ayuda a hacer conciencia en los ciudadanos. Muy bien, pues no, gracias a ti. Son las 4:40. Vamos a meternos ya en tema para que el tiempo no nos apriete pues con eso luego, ¿no? Tomando en cuenta las últimas dos elecciones, ¿cómo cada quien trae su propia percepción de cómo se encuentra en estos momentos el PRD? ¿Quién empieza? ¿Audarico? Bueno, para acá. El del bigote. Yo creo que no solo en el PRD, yo creo que en todos los partidos hay una crisis muy profunda. Se han perdido los rumbos dentro de los partidos y sobre todo si nos centramos en la izquierda. El PRD llegó a gobernar 6 estados a nivel nacional, igual un gran número de ayuntamientos. Aquí ganamos 11 municipios cuando dirigí el partido, junto con Darwin, que nos ayudamos y junto con un equipo a ras de suelo. ¿Tú fuiste ahí, tu cargo fue? Yo era el presidente del partido, Darwin era el presidente del consejo. Sí. Luego Darwin fue presidente, ahora últimamente. Ajá, últimamente, exactamente. Entonces yo creo que, Chuy, el asunto del partido es que, hablando así, a fondo, para que sea la palabra, de eso se trata. Así se trata. Yo creo que hubo la oportunidad de hacer gobiernos de izquierda con seriedad. No se pudo. Los gobernadores que llegaban de nuestro partido, o presidentes municipales, los mismos se alinearon con los programas pronazoles habidos y por haber, hablando en políticas sociales, los mismos programas de educación, etcétera, todo lo que tiene que ver con dirigir los destinos de los estados y de los pueblos, no cambió nada. ¿Fueron cooptados? Yo creo que copiaron, más que nada, copiaron los mismos esquemas de gobierno. No se vio un planteamiento como un gobierno de izquierda. Diferente, no, fue lo mismo. Es ahí donde también la militancia, los ciudadanos, la gente que creyó en su momento en este movimiento que surge desde el 88 con el ingeniero Cárdenas, que fue el que inició también este asunto. Entonces, no vimos realmente
ese perfil, ese gobierno. No vimos un discurso, por ejemplo, de los 6 gobernadores del PRD frente al Estado mexicano, en este caso, la hegemonía lo tenía el PRI, el cual nosotros luchábamos para derrocar. El planteamiento del PRD, nuestro planteamiento, Chuy, era derrocar al PRI gobierno que ya tenía más de 70 años en el poder. Y pues, y lo decíamos en las plazas públicas. O sea, el país arruinado, etcétera. Y entonces la lucha, yo puse un grano de arena en este asunto, en este planteamiento, luchamos, caminamos, efectivamente. Darwin fue a la cárcel, yo tuve orden de aprehensión junto con Andrés Manuel, me acuerdo. Aquí traigo una tarjetita que me mandó Andrés con el temor. Dice Undárico, sí, si me encarcelan, de inmediato que desde Tecoluta se inicie una marcha hacia Villahermosa con mujeres adelante y bandera nacional. Estamos en contacto. Puede ser de un momento a otro. Saludos, Andrés. Sí. Entonces, cosas así vivimos, y bueno, hay miles de anécdotas, el cual luchamos de frente, éramos un puñado de locos frente al Estado. Sin embargo, fue nuestra convicción de avanzar. Nuestro discurso era democracia, ofrecer democracia, libertades políticas a la gente que pudiera participar. Y eso era el planteamiento. Jamás, Chuy, en esta mente pasó de que yo estuviera luchando por encaramarme en cargos públicos, de llegar con esa avidez de echar piñas y patadas porque yo sea candidato a encaramarme en cargos públicos. No. Ahí, incluso cuando al hueso no le salía carne, ¿verdad? Había una hermandad, había un espíritu de compañerismo en la lucha, en los proyectos. Todo eso se perdió. Se perdió, y me acuerdo que cada vez que Andrés Manuel convocaba, ya perdimos las cuentas de miles de movilizaciones en Plaza de Armas, los que llegábamos ahí, los primeros que dábamos la cara sin temor, éramos los pueblos indígenas. Sí. Los compañeros, la zona indígena de Nacajuca, Yocotán, la zona de Tamulté, la zona del centro, los de Centla, los de Macuspana, todos éramos los primeros, y luego de allá veíamos lejos a algunos compañeros aquí de las colonias escondidos. Cuando veía que ya éramos varios, ya llegaban ellos y engrosaban ahí el mitin. Entonces, esto era una época de lucha, de confrontación, pero con una convicción. Ahí había líderes, había dirigentes no dirigidos en todas sus zonas para cuando se requería esto. Y luego, ¿qué pasó cuando empezó a haber cargos públicos ya dentro del PRD, cuando el éxodo por la democracia, cuando regresamos? Cárdenas fue la punta de lanza con Wilson. Yo creo que ahí con Wilson se quedó patentizado cómo pudo haber sido un verdadero gobierno de izquierda. Buen gobierno el doctor. Es correcto, pero de ahí ninguno de los que después hicieron algo parecido a lo que hizo el doctor. Yo creo que ahí había que retomar. Muchas veces lo dije y lo sostengo. Igual. Buen candidato no significa buen gobierno. Sí. A veces podemos tener buen candidato, pero no te garantiza un buen gobierno. Y eso lo discutí con mucha gente, entre ellos con Andrés Manuel, y lo dije aquí públicamente y lo sostengo. Sí. Ahora, parece que ninguno, ni tampoco Darwin hizo buen gobierno. No, lo que pasa es que... Tocó en otra época. Otra época. Lo que pasa es que de manera pragmática, Chuy, se buscaban candidatos que ganaran pero ¿para qué? Para que luego pero es lo mismo, se está repitiendo lo mismo, Chuy. Yo no nunca debió haber sucedido. Pero Darwin, en tu percepción, ¿cómo se encuentra en estos momentos el PRD? A ver, Chuy, mira, yo sí quisiera tantito al antecedente. Los que iniciamos el movimiento democrático en Tabasco sabemos
Nada más déjame decir esto. Tú eras diputado federal por el PRI. Así es. Y dejaste las filas del PRI. Así es. Para ser el primer diputado federal de el PRD, que no sé si todavía era el Frente Democrático Nacional. O era cuando yo entré, era el Frente Democrático Nacional, porque después se constituye el PRD. Yo no me afilié a ningún partido, porque el Frente estaba constituido por diferentes partidos. 4 partidos. Por 4 partidos, que precisamente ellos son los que le ofrecen, en ese tiempo el ingeniero Cárdenas y Talamante le ofrecen la candidatura al gobierno del estado de Tabasco. Aguilar Talamantes, que es cuando prácticamente se inicia el movimiento democrático en Tabasco. Y fueron tiempos difíciles. Nos tocó que el PRI en Tabasco era 100% priista. A raíz de la elección, nosotros empezamos con Andrés Manuel a luchar por estos principios que son precisamente los que les dan origen al movimiento, en contra de la antidemocracia, en contra de la corrupción, y porque los recursos del pueblo se manejaran con honestidad y se aplicaran con justicia. Esos fueron lo que le dio origen, los ideales que le dio origen al movimiento democrático. Caminamos y empezamos con Andrés a atender la demanda social. Por eso, a diferencia de otros estados, los únicos estados que crecen en lo social como movimiento democrático es Guerrero y Michoacán, por el caso del ingeniero Cárdenas, que estaba reciente el fraude que le hicieron para la presidencia de la República al ingeniero Cárdenas. Y Tabasco crece porque nosotros nos metemos a la atención de la demanda social. Empiezan los movimientos, empiezan las marchas, empiezan las exigencias, pero todo por la vía pacífica. Pero también se le llamó la industria de la reclamación. Sí, había esa percepción, pero realmente a mí me tocó vivir eso cuando estuve en la CNC. Parte de que yo haya renunciado a la CNC precisamente era por las corruptelas que se daban precisamente de Pemex con los afectados. Habían gente que no estaban afectadas y les pagaban, y nosotros no estábamos de acuerdo con eso. Nosotros siempre peleamos por eso, Chuy, ahí, de que se hicieran las medidas correctivas. Pero también ya había un problema de corrupción abajo también con los campesinos. Lo siento, a mí a veces me duele decirlo, pero esa es la realidad. Porque preferían que no se hicieran las medidas correctivas de las afectaciones de Pemex para que les pagaran cada año su lanita. Entonces te digo, se da la lucha, se da el movimiento, y bueno, empezamos, lo que decía Audárico, a ganar las presidencias municipales. ¿Por qué el PRD va deteriorándose en su trabajo político? Precisamente yo no estoy de acuerdo con Audárico en cuanto que nada más Wilson. Hubieron otros gobiernos, por ejemplo, el ingeniero Carlos Mario hizo un buen gobierno en Teapa. Ocampo Cano hizo un buen gobierno, y otros compañeros, ¿no?, que no le metieron la mano como se la metieron otros, porque hubieron presidentes que actuaron peor del PRD, que optaron peor que los priistas. Esa es nuestra realidad. Y desde ahí el partido no tuvo esa crítica y esa decisión de corregir, y fuimos solapando, lo tenemos que decir así, fuimos solapando todas esas corruptelas, y que posteriormente es lo que le da al traste al partido. Pero hay algo más: el partido se aleja de la atención a la demanda social. Yo esto lo decía desde hace tiempo, inclusive por ahí tenía un documento que se llamaba El PRD en la encrucijada de su historia, que hablo de esto precisamente, de cómo nosotros nos alejamos de nuestras bases y el partido se burocratiza, que esa es otra bronca que tenemos. Se burocratiza, pero además se aleja de la atención de la demanda social, se aleja de la militancia del partido. Y entonces se convierte en un partido electorero. Pero también hay otra situación ahí. Empiezan los grupos al interior del partido, que cuando Andrés, como bien lo decía Audárico, nosotros aquí no teníamos grupos. Tabasco era el único partido donde no habían grupos. Todo estaba alrededor del liderazgo de Andrés.
Inclusive cuando nosotros hacíamos una propuesta para las pluris federales, nosotros decidíamos en las asambleas acá quién iba a esas propuestas. No era de que habían componendas con grupos en México para meter a alguien, sino era con una decisión que tomaban el Consejo Político de Tabasco. Entonces, empezamos. Así salió Uldárico cuando fue... Así salió Uldárico cuando fue diputado federal y cuando fue senador también fue senador, y cuando fue diputado federal, que por cierto nos tocó una elección difícil allá con los grupos, en México, en un consejo. Entonces, todo esto, Chuy, ha venido trayendo problemas al interior del partido. Luego, que se quieren imponer candidatos de acuerdo a los amigos, al compañerismo, y eso de alguna manera pues no ayuda. Eso es lo que le estorba al PRD, eso que acabas de decir ahorita y que también se refirió hace un momento a Uldárico, es lo que le estorba al PRD. Sí, todo esto, Chuy, por lo que ha pasado, yo inclusive decía que si queremos realmente volver a ser un partido fuerte, tenemos que volver a nuestros orígenes, volver a nuestros ideales que le dieron origen a nuestro movimiento. Tenemos que volver a nuestras bases, tenemos que volver a atender la demanda social, tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica. ¿No lo está haciendo ahora el PRD? Hasta donde yo lo entiendo, no, Chuy. Inclusive hay compañeros que se han retirado del partido porque ni siquiera pues hay una integración, buscarlos y unirlos y buscar platicar, y no se está haciendo. Es un grupo... Tú acabas de ser hace poco presidente del partido. Del partido, sí, así es. ¿Lo estabas haciendo? Sí, yo nunca tuve, siempre nos planteamos la integración de todos, respetando nuestras formas de pensar, pero sobre todo privilegiando la política, porque la política es para hablar, para dialogar, para resolver conflictos. Entonces, no se está haciendo política de esta naturaleza al interior del partido. Faltan 5 minutos para las 5 de la tarde. Voy a hacer una pausa y vamos a seguir platicando sobre el PRD, hacia dónde va, las tribus, lo que cambió el gobierno, porque después de mucho luchar, al final de cuentas se pudo lograr, pudieron todas las, el PRD pudo lograr que hubiera un gobernador que abanderara al partido del Sol Azteca. Pero ahora regresamos con eso. A fondo. Con Chuy Sevilla. XHVT, desde Villahermosa, Tabasco. Transmite con 25.000 watts de potencia. 104.1 FM. Tu cóctel musical para el verano. Vive el verano. XFT, señal que une distancias. PT. Nos gusta y encanta la casita azul, cada vez más cerca de ti. Me gusta y encanta la casita azul. ¿Embarazo inesperado? No estás sola. Haz una cita al 01800-624-8632, Lada sin costo desde un teléfono fijo en todo México, o 9932-165542, celular en Villahermosa. Absoluta discreción. Primo, pásame las tortillas. ¿Sabes cuántas empresas y empleos hay detrás de esta carnita asada? Los que hacen el chicharrón, venden la carne, las salsas. Las empresas son parte de nuestra vida y generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. A fondo. Con Chuy Sevilla.
Ya faltan 2 minutos para las 3 de la tarde. Bueno, de quien hablábamos hace un momento, el médico Miguel Cuitlao Vázquez Hidalgo, dice felicitarme por la entrevista a estos 2 iniciadores de la lucha democrática, como son Darwin González y Eudérico Hernández. Les sea éxitos. Bueno, Aureliano Valencia también saluda a los invitados al programa. Los elementos más valiosos que caminaron junto con López Obrador en el 88, Darwin González y Eudérico Hernández, tienen una trayectoria política, hoy los desconocen o han sido relegados por Morena. Bueno, ellos no están en Morena. También Alberto Gómez saluda a Darwin González, Manuel Antonio Ulín Barjau, aunque después garroteen a los profesores y profesoras, ahí están los alfareros. Alberto Gómez me dice que excelente mensaje el que leí hace un momento, relacionado con mi opinión a fondo. Ernesto López, me gustó mucho esa reflexión del regreso a clases, gracias Ernesto. Nelly Cabrales nos saluda a todos aquí en cabina. Juanita Frías, saludo con afecto a 2 grandes protagonistas de la historia del cambio en Tabasco y México, Darwin y Eudérico. Ernesto López también nos saluda. Hilda Jiménez Montiel nos envía bendiciones, gracias. Orquídea López, en realidad son estos personajes. Punta. Pablo Zamora Mota, ¿por qué no invitaron a alguien del PRD? Ninguno de los 2 pertenece a ese partido actualmente. Sí, pertenecen al renunciado al PRD. Los invité porque son históricos, son fundadores, vienen desde el principio. Javier Alejandro Ruiz Jiménez también envía salud. Además han sido presidentes del PRD. Javier Alejandro Ruiz Jiménez también envía saludos. Alfredo Méndez también envía saludos a Darwin y a Eudérico. Rosalba Pérez Chavira saluda a estos grandes líderes que lucharon por la democracia y los pueblos indígenas en nuestro estado junto con Andrés Manuel. Aquilino Parra López también saluda a un gran luchador de la democracia, Darwin González Ballena. Bueno, hay más, pero será luego porque vámonos con la entrevista, si no nos va a ganar el tiempo. A ver, vamos a empezar con esto. ¿Han sido las tribus las que han dividido y fraccionado al PRD? ¿Es parte fundamental de lo que le ha sucedido al PRD, lo que han llamado las tribus? Sí. Mira, bueno, desde el 88 no hay que perder de vista de que el ingeniero Cárdenas abandera no tan solo los 4 partidos en aquel momento que forman el Frente Democrático Nacional, sino que también hay agrupaciones de obreros, agrupaciones de campesinos, a nivel nacional, de maestros, de artistas, etcétera, y por supuesto que habían grupos radicales que venían del Partido Comunista y que nunca se afiliaron al Partido Socialista, algo así, sino seguían en esa línea radical, pero que vieron con simpatía el movimiento del 88. Y de esa manera, cuando se constituye el PRD tal como partido, para dar la batalla en el terreno electoral, estos grupos siguieron, o sea, con sus liderazgos llegaron y se sumaron, y entonces ahí vemos un PRD todo de amarillo. Sin embargo, adentro se mantuvieron esos grupos. Y es ahí donde no se pudo totalmente unificarlos, que haya un solo criterio. Cuando hubo una unidad, fue con el ingeniero Cárdenas, cuando Andrés Manuel también fue dirigente nacional del PRD, hubo esa unidad incluso, pero igual tuvo que aceptar las luchas que se daban al interior. Y por supuesto que esto, Darwin lo decía hace rato, cuando se luchaba por posiciones plurinominales, es ahí donde se daba este canibalismo político al interior del partido, y cada quien jalaba por su... Entonces, ¿podríamos decir que son los causantes de todo esto que le ha sucedido al PRD? ¿Esa es la base fundamental, según tu criterio, Audari? Mira, según mi punto de vista, esta lucha interna se dio por intereses ya muy de grupos, incluso de facciones dentro del partido. ¿Que llegaron después? No, llegaron desde el 88, se sumaron, sin embargo, mantuvieron sus agrupaciones, mantuvieron esos liderazgos, esos grupos, y así se estuvieron manteniendo dentro del partido, y dieron la lucha al interior por
tener algún puesto de elección popular, incluso cuando se daba la integración de los comités nacionales, bueno, todo el mundo se integraba, etcétera. Entonces, sin embargo, esto no bastaba. La lucha siguió, y yo creo que aquí particularmente en Tabasco el problema fue cuando llegan expriistas, algunos de buena fe, o sea, con una línea política. Darby mismo viene de ahí, pero con otra convicción, con otra línea, pero muchos llegaron a desbaratar, a destruir el PRD, a meter... ¿Se infiltraron o simplemente querían hacer carrera política? Sí, claro, porque como en el PRI no cabían, se infiltraron, y como traían dinero, recursos, entraron con recursos. Y me acuerdo que en un consejo político, que yo ya no era presidente del partido, sino era consejero estatal, vi cómo personajes de esta magnitud se movían con dinero para comprar votos de consejeros, para incluso comprar, así se lo digo, comprar plurinominales para X o Y camaradas, amigos o gente que les iba a servir después. Uno sacaba el dinero, pero el otro lo aceptaba. Claro. Exactamente. Ahí entró esta situación, cosa que no se dio. Por ejemplo, cuando yo fui electo senador dentro del partido, cuando no se dio eso, Chuy. Yo, la verdad, o sea, además no tenemos nosotros esos recursos para derrocharlos de esa manera. Entonces, esto vino a corromper también el partido, ¿no? Entonces, y con tristeza vemos que esos grupos son los que hoy precisamente llegaron a desplazar a los fundadores ayer del PRD y después Morena, y que hoy, bueno, pues están en una profunda confrontación. Entonces, pero pues eso es producto de eso, llegaron a eso, no con el espíritu, la convicción de pelear una posición política, una representación popular para ayudar a la gente, no, porque ha habido problemas serios, Chuy. Llámese, por ejemplo, la ley Garrote, llámese, por ejemplo, la ley de Dazo. ¿Dónde estaban metidos estos legisladores que jamás los vimos en las comunidades para defenderlos? Todos se amalgamaron ahorita así como una mafia, que desgraciadamente nos da coraje y tristeza, Chuy, porque nosotros no marchamos, no peleamos, incluso compañeros perdieron la vida en el camino por construir este movimiento, y que concluyó, bendito Dios, concluyó con un compañero como Andrés Manuel que llega a la cima, llega porque todos nosotros lo ayudamos. Darwin se hizo un lado, nosotros nos hicimos un lado para que él se mantuviera en el liderazgo y llegara hasta donde tenía que llegar. Sin embargo, ahorita la situación está como está, Chuy. Darwin. Sí, mira, Chuy. Cuando llega la presidencia del partido, Andrés, a nivel nacional, el secretario general es Chucho Ortega. Uh-huh. Andrés toma la decisión de caminar el país y deja en manos, que inclusive tuvimos una discusión con otros compañeros porque le decíamos que no había que abandonar el partido, que había que estar pendiente. Yo, no, dice Andrés, vamos a caminar, lo importante son las bases. ¿Y te fuiste tú también con él? Sí. ¿Y se fue Octavio también? Y se fue Octavio, estaba Alberto Pérez Mendoza. Alberto también se fue con él. Estaba ahí. Eran los tres inseparables. Sí, así es. Se echa a caminar y Jesús Ortega, porque el partido se conforma con diferentes expresiones políticas de izquierda. Un mosaico, ¿no? Un mosaico, inclusive priistas, etcétera, que vienen con lo del ingeniero Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, etcétera. Por eso es tan difícil de amalgamar. Entonces, pero todavía con el liderazgo del ingeniero Cárdenas logra mantenerse unidad y sacar acuerdos. Cuando Andrés llega a la dirigencia nacional, deja en manos prácticamente el partido, o sea, la estructura del partido la deja en manos de los chuchos. Y ellos empiezan a operar. Inclusive cambian los estatutos del partido. Se cambian los estatutos del partido, se permite las corrientes al interior del partido, pero se supone que las corrientes, tal y como estaban en los estatutos del partido,
eran buenas, porque eran corrientes de opinión para ayudar a la discusión sobre la problemática y las líneas de acción del partido, etcétera. Pero ellos no lo ven así, entonces se apoderan del partido, cambian. Los chuchos se cambian, logran consensar con dirigentes de los diferentes estados, y en un congreso se cambian los estatutos y ya no se permiten hacer nombrar a las dirigencias y a los consejeros a través del voto directo secreto. ¿Podríamos decir que los chuchos fueron los que orillaron a Andrés Manuel a formar Morena? Sí, te lo puedo asegurar, que fue precisamente con la elección de Encinas. No sé si recuerdas que pierde Encinas, se van a una impugnación y los chuchos impugnan precisamente porque según que había ganado Alejandro, impugnan los chuchos y ganan una impugnación con casillas que aparecieron en Oaxaca a los 3 meses, 4 meses. Entonces, pero ellos controlan el consejo. Pero los controlan, que este es el problema realmente, no los controlas con fines de ayudar al partido a su desarrollo político, etcétera, sino con fines de controles para repartirse, que este es lo más, para repartirse las pluris. Entonces, a partir de ahí... ¿Los chuchos lo peor que le ha pasado al PRD? Bueno, ellos son parte, porque no eran solo la expresión de los chuchos, luego hay diferentes corrientes que finalmente se unen en componendas y sacan los acuerdos para nombrar a los pluris sin trabajo. Nos decían, por ejemplo, los de Chiapas, los de Oaxaca, los de Campeche, los de Tabasco, etcétera, Veracruz. ¿Cómo es posible que estos estados no tienen pluris? Y los estados del norte, que no tenían militancia, eran los que se llevaban los pluris. ¿Por qué razón? Porque los compañeros que estaban en las dirigencias y tenían el control del consejo eran de esa parte de allá. Centro y norte. Centro y norte, y ellos se repartían los cargos. Y se repartían, y si tú revisas, si alguien se pusiera a revisar quiénes han tenido los cargos de pluris en el PRD, son los mismos de siempre, las esposas, sus esposas, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí le hizo mucho daño, o le ha hecho mucho daño, la situación de las corrientes al interior del partido, que inclusive en debates que se han dado ahora al interior del partido, ya se quitaron las corrientes. O sea, teóricamente ya están desaparecidas las corrientes al interior del partido, pero siguen operando. De lo que se le ha llamado tribus. Tribus, pero finalmente se sigue operando igual. Pues no las puedes desaparecer por decreto. Claro, sí, tiene que ser una voluntad política que haya realmente de hacer un trabajo en bien del partido. Ahora, llegaron al gobierno. ¿Cuántos años les costó llegar a gobernar Tabasco? Siempre casi 30 años. Tenían una muy buena votación, ganaban municipios, diputaciones federales y locales, pero ya hasta senaduría, pero el gobierno, el Estado, no. Fue una lucha impresionante para que pudieran ganar. Oye, yo llegué a la dirección de telereportaje en el 89, curiosamente, coincidentemente. Y me tocó ver todo esto que es historia de la lucha del PRD, de la lucha de Andrés Manuel, de la lucha de todos ustedes. Pero logran llegar, y la pregunta es, ¿qué pudieron cambiar? ¿Vale? ¿Qué pudieron cambiar gobernando a Tabasco? Mira, Chuy, yo resumo en los principios que le dieron origen al movimiento. No hay más que hacer. Tan sencillo que es, bueno, no es sencillo porque pues, no lo han hecho, ¿no? Pero mira, es manejar, gobernar con honestidad y transparencia. Cuidar que los recursos del pueblo se apliquen con honradez y con justicia. Esa es la clave, Chuy. ¿No lo hizo el gobierno perredista que encabezó Arturo Núñez? Si tenemos que ser honestos en el análisis, en la crítica, no
lo hizo. Comento esto y lo voy a decir porque creo que vale la pena. Cuando termina el gobierno de don Arturo, yo estuve en el gobierno de don Arturo y a mí me tocó hacer un trabajo en la parte donde estuve y bueno, ahí quien quiera revisar lo que hice, ahí está. Yo no voy a decir que hice, pero creo haber cumplido en lo que a mí me correspondió. Fui a ver a don Arturo en los últimos días cuando ya se iba. Y lo fui a ver no para pedirle nada, sino para agradecerle la oportunidad que me había dado de estar en su gobierno y decirle, don Arturo, creo haberle cumplido, y etcétera. Y me dijo algo, Chuy. Dice Darwin, en la vida uno no termina de aprender. No termina uno de aprender. Yo te puedo mirar a los ojos, me dice, y te aseguro que yo no me robé ni un peso. Y tengo ahorros con mi salario, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Permitió? Y estoy preparado. Y eso sí, dice, los que tengan que pagar, que paguen. Estamos esperando aquí. Lo bueno es que todos estamos sentados, porque si no... Pero Chuy, sabemos, por ejemplo, la situación de salud, la situación, o sea, porque no se puede esconder. Como lo que pasa ahora con estos gobiernos. O sea, no se puede esconder que hay corrupción. Y lo estás viendo. Yo siempre recuerdo una canción de Violeta Parra que dice, mucho dinero en parques municipales y la miseria sigue en los hospitales. ¿Y por qué esas obras? Porque ahí está la lana. ¿Estás hablando de lo que hace SEDATU? De todo lo que hacen todos. Los ayuntamientos y todos, que eso no se esconde. De primero cobraban el porcentaje del 10%, ahorita cobran el 25%. ¿Y qué obra te puede salir? 25%. Eso dicen. ¿Allá en Balancán? No, eso dicen en todos ya. En todos. Sí, me explico, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué constructor puede hacer algo con... ¿Qué constructor y qué obra puede ser de calidad y qué le puedes exigir tú? Pero además, eso que aprovecho, Chuy, para que la gente haga conciencia. Cuando les llegan con sus regalos, cuando les llevan su lana y todo, eso es del dinero, pero son dinero que les dan precisamente los contratistas con tiempo a los candidatos para que luego le den las obras, bueno, etcétera. Que se dio y se ha dado y se sigue dando. Hubo corrupción en el gobierno de don Arturo, la hubo. La hizo don Arturo, yo no sé, a mí me dijo eso, pero él, me refiero a él, pero de que hubo... Hay un hueco financiero impresionante. Grande, Chuy. O sea, tenemos 2 sexenios con huecos financieros bárbaros, sí, que todavía los traemos aquí en el hombro. En el hombro, cargando. Los ciudadanos. Ahora, decís, pero a ver, ayúdenme a entender, ¿por qué el perredismo permitió que el gobierno del PRD, porque un gobierno que ganó el PRD, hiciera lo que hizo, no aportara mayor cosa positiva y nos dejara este hueco financiero holdárico? Mira, Chuy, yo creo que no se necesita ser versado en estos análisis económicos, financieros, etcétera. Así, en lenguaje de pueblo. Mire, primero, no eran perredistas tampoco los que gobernaron. Siempre es la historia, Chuy. Llegan y se cuelgan, se infiltran, se agarran, hacen a un lado los que realmente pensamos. ¿Sería que un 30-40% de perredistas lo que participaron? No, menos. Yo creo que Darwin... A mí me invitaron a estar ahí en una direccioncita que se llama Cultura Popular y pues ahí me gusta leer mucho y algo hicimos mientras había recursos y se fue acabando conforme el años iban. Entramos ahí manejando como... creo que, no sé, un recurso ahí que todo se gastaba en eventos
Pero así se iba acabando, terminamos con trabajo para comprar café, ¿no? En la dirección. No había lanas. Entonces, no, la estructura de gobierno, ¿entiendes? Eso ahí es el problema, que nosotros no fue el PRD el que gobernó. Fueron expriistas organizados en una cosa esa que se llamaba José María Pino Suárez, que era así como un semillero de candidatos, ¿no? Al final de cuentas no sé qué liderazgo tenían o qué cosas, de dónde venían. Sin embargo, llegan, la punta de lanza era don Arturo, y la historia de don Arturo, pues su historia en el PRI, la confrontación con Madrazo antes, llega y no pierde de vista el contacto con Andrés, lo hace senador, Andrés Manuel lo ayuda a ser senador, luego desde ahí lo proyecta como candidato al gobierno del Estado. A mí me buscó igual, a Darwin, a todos nos buscó cuando andaba como precandidato don Arturo, para hablar, para convencernos. Yo 4 veces me reuní con él hasta que, bueno, pues, entonces vi que pues tenía un buen propósito, ojalá y ganemos y hagamos justicia a la gente. Y no pasó nada, Chuy. Entonces llegamos al gobierno, se toma protesta, etcétera, etcétera, y vemos que en los cargos importantes pues llegan los de siempre. O sea, mira, Chuy, esos no van a cambiar. Hoy se habla, por ejemplo, de cambios importantes, de transformación. Es la misma historia, Chuy. No nos hagamos. No ha pasado nada, ni va a pasar nada. ¿Por qué? Porque ¿cuándo van a cambiar esto? Ni que vuelvan a nacer. Es que eso ya tiene ese ADN de que así son formados y así se van a acabar. Son las 5 de la tarde, 20 minutos, como vuela el tiempo, caray. Están ahorita cocinando esta alianza entre PAN, PRI, PRD. Bueno, no cocinada, prácticamente ya la tienen. Es un hecho que se va a dar esta alianza. No sé si también localmente, pero también parece que está muy amarrada localmente. Aunque el PAN aquí pues no tiene mayor representatividad, ¿no? Ni registro siquiera, pero bueno, es parte de la alianza nacional. La pregunta es, después de todo lo que me han dicho del PRI y de todo el daño que ustedes me dicen que ha hecho el que quienes gobiernan no hayan sido los del PRD, la pregunta es, ¿conveniente y posible una alianza con sus enemigos tradicionales? Yo lo veo así como que Superman se alía con Lex Luthor, o Batman con el Guasón, o con el Pingüino. A ver, Chuy, mira, el problema que hemos tenido en cuanto a esto, a los gobiernos, y es una autocrítica que le hicimos varias veces al interior del partido, que no tuvimos el valor, más bien no el valor, sino la convicción, por razones, yo me acuerdo, y varias veces esto lo platicamos con Andrés cuando algunos presidentes municipales nos salieron malos, y siempre veíamos, y además malo, conveniencias políticas. ¿Qué le hace más daño al partido? ¿Denunciar al corrupto o llevársela tranquilo para no que la opinión pública no vaya a enterarse de esta situación, ¿no? O sea, no hacer más alboroto sobre una mala administración de un presidente municipal del PRD. Y nos quedamos en esa situación y toleramos. Yo precisamente te decía de un documentito que había hecho el PRD en la crucial de su historia, y señalo esto, de esos errores que fueron parte que nos fuera dando al traste la credibilidad, que eso fue lo que le dio al traste al PRI, o sea, todas las series de corrupción, y eso le dio el traste a los partidos políticos. La credibilidad no es nada más del PRD, es de todos los partidos políticos, estamos mal. Entonces decíamos, bueno, vamos a corregir. Yo me acuerdo, fíjate, las alianzas que se dan con el PAN se dan con la presidencia de Andrés Manuel en la dirigencia nacional. ¿Tú recuerdas que se hizo una alianza con el PAN en Oaxaca, con que fue gobernador, que llegó a la gobernatura del Estado, que salió corruptísimo igual? Cue, ¿no? Cue.
Baja California. Este mentado Cue. También. Pero me acuerdo que en una plática con Andrés se habló de la situación de viene del PRI y es un corrupto. Porque además viene del PRI, es un corrupto. O sea, enseguidita, uno pegado con lo otro. Claro. Entonces, bueno, ¿qué garantía te da que va a ser un buen gobierno? Me acuerdo que lo que dijo Andrés, ¿sabes qué? Vamos a ganar la presidencia. Y todos esos corruptos los vamos a hacer ¿qué? Vamos a barrer de arriba hacia abajo. Fíjate lo que estoy diciendo. ¿Y qué pasó, compadre? No ha pasado nada. Y así la mayor parte de todos, de las 5 gobernaturas que se ganaron en ese tiempo, fueron expriistas que salieron puque. Y como dice él, pues, pero todo eso es parte de esa situación de no haber el partido tomado una decisión en cuanto a deslindarse de esos gobiernos corruptos. Ahora, entonces, esa es parte de lo que nos ha llevado al fracaso, aparte de las corrientes y todo. Pero eso nos quitó credibilidad. ¿Qué fue lo que le dio prestigio al PRD aquí? Lo levantó al movimiento democrático. Toda la lucha en defensa de la gente. Cuando el gobierno de Santiago Wilson, uno de los mejores gobiernos, insisto, el ingeniero Carlos Mario y otros compañeros, que también no le metieron tanta mano pues al presupuesto. Nada más tantito. Tantito. Y que tanto es tantito, ¿no? Pero un gobierno de primera, los libros regalados a los alumnos, las becas, etcétera. Una persona de primera, yo conocí, tengo amistad con el doctor Wilson. Y luego el doctor, con toda esa situación de corrupción de Cárdenas, se retiró porque no le gustó. Pero a ver, vamos a lo que vamos, porque se nos está acabando el programa y yo quisiera que se aportara, ¿no? Ya el análisis es amplio y extenso. Pero el único camino es la alianza. No es mejor solo que me la acompañó, como dice el dicho, o el único camino es la alianza. Que la alianza con el PAN la hizo Andrés Manuel, eso no quiere decir que estén bien. Eso quiere decir que se alió con... No, yo lo dije como referencia nada más, pero no... Y además ustedes mismos me están diciendo que le salieron puque. Y ustedes mismos me siguen diciendo que cuando han tenido a gente diferente a su partido, les ha salido puque también ganar una presidencia municipal o gubernatura, etcétera. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿vale la pena la alianza? ¿Vale la pena meterse en esa alianza? ¿O mejor ir solos y correr su destino, como muchos años lo hicieron? Mira, siempre las alianzas se hacen en función de la cosa ideológica de un programa. Porque el PRD es un partido que se supone que es un partido de izquierda. Y que la izquierda, ideológicamente, cuando se habla del gobierno, estás hablando de un gobierno que va a defender los intereses del pueblo. Ese es el principio ideológico del PRD. Entonces, garantiza la alianza con otros partidos esa posición ideológica. Yo te respondo dentro de lo que yo creo. Si no se garantiza, no debe de alianza. No debe de haber una alianza, porque ¿qué vas a sacar en beneficio del pueblo? Aquí nosotros, con este movimiento que nos estamos organizando, nosotros estamos pensando en función de Tabasco y pensar en función de un personaje que realmente nos garantice, no cualquiera, que nos garantice que va a ser un trabajo, un programa de gobierno que va a estar atendiendo a la ciudadanía. Entonces, yo no plantearía una alianza con alguien que no me garantiza, porque además tienes que ver quién va a ser el personaje. Andrés Manuel los dejó huérfanos a Udarico. Andrés Manuel se fue Andrés Manuel los puso en segundo lugar al PRD en una elección. Estuvo cerquita, pero bueno, algunos dicen que le ganó a Peña Nieto. A Calderón. Sí, a Calderón, perdón. Pero si no la ganó, la tuvo muy cerquita. Con Peña Nieto igual, bueno, fue un poco más retirado, pero también, y de ahí
Se sale Andrés, se ha desplomado. ¿Lo que les hace falta es una figura de ese tamaño? No, A ver, no. Discúlpame. A ver, sí Andrés defondó al partido. ¿Sabe por qué lo defondó? Porque Andrés hizo un trabajo de base, hizo logró tener una base de apoyo a nivel nacional. Las corrientes al interior del partido burocratizan al partido, no tienen base de apoyo. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Cuando Andrés se va, por eso les digo, les voy a dejar el cascarón. Porque Andrés se va y la gente se le suma. Y Andrés se dedica luego a caminar el país. Por eso hace falta una figura de ese tamaño. Claro, siempre lo hemos dicho, hace falta. ¿Y dónde está esa figura? O sea, y luego, ¿ven por ahí alguna figura que traiga esos tamaños? No, yo no lo veo. Mira, Chuy, yo quizás discrepo un poco de Darwin. Sí es cierto, la figura de Andrés Manuel es importante, porque crees que se le cuelgan mucho ahorita, ¿no? Hay quienes escucho que dicen que hace 25 o 30 años estaba al lado de Andrés Manuel en la lucha por la democracia en Tabasco, por decir algo. Hay personajes ahí que dicen, digo, pues me sorprende, ¿no? Digo, mira, si quieres decir nombres, puedes decirlos. Sí, ¿no? Mira, Chuy, nosotros cuando aquí retomamos el partido, que también tiene su historia, cómo llegamos al partido nosotros, dirigiéndolo con los compañeros como equipo, ganamos 11 municipios esa vez, iban a ser 12, y no nos ayudó Andrés Manuel. No vino, ¿te acuerdas que le preguntaste si iba a venir a apoyar a los candidatos? Dijo que no, porque estaba ocupadísimo en el DF, bien. El único que vino aquella vez a solidarizarse en los cierres de campaña fue el ingeniero Cárdenas, que éramos perredistas todos. Leonel Godoy. Sí, Leonel Godoy, que era el presidente del partido y un gran camarada aquí, y de nosotros pues con Darwin nos llevamos muy bien. Entonces fíjate que sí se puede, sí pudimos nosotros sacar la elección, pero ¿cuál es el secreto? No hay reglas de oro. Tienen que ponerse a trabajar. Es correcto. Entonces nosotros traíamos desde cuándo la lucha, por ejemplo, de la resistencia civil, traemos la lucha, por ejemplo, de la lucha contra Pemex, traemos la lucha social, movilizábamos el partido. Ese es el asunto. Entonces yo creo que es ahí el punto. Y ok, pero desgraciadamente hoy se prescinde de la figura de Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque hay muchos, de veras, que da pena en estar colgándose y no tienen un trabajo serio, con un liderazgo serio para levantar esto. Entonces, nosotros en la agrupación 19 de enero estamos haciendo este esfuerzo para volver a reorientar esto, ¿sí? Y la alianza, yo creo que, Chuy, la alianza hay que hacerlo con la gente de abajo. Y ya van a ver cómo van a venir los colgados, estos transformes, ¿no? Que transformaciones transformes, nomás lo que hicieron, ¿no? Le va a doler la espalda a los compañeritos en los pueblos de tantas palmadas que le va a dar a los candidatos. Y yo me pregunto, Dios mío, ¿para qué quieren llegar a los cargos? Si en la hora no dan el ancho, se esconden de la gente. O sea, no tienen compromiso social. Nada más, yo los comparo como los fariseos modernos. Tienen tantos recursos que les falta ese ego de que les saluden nada más y tener un cargo por un cargo. No, las exigencias hoy en Tabasco es que los que se comprometan realmente lo hagan con convicción y defiendan a la gente. Son las 5 de la tarde, 32 minutos. El tiempo para esta parte ya se nos agotó. No se han dado cuenta, pero ya se nos fue una hora. Vuela el tiempo. Quiero que cerremos. Vamos a agarrar unos 5 minutos más. Les pido, apelo a su capacidad de síntesis para una última reflexión. ¿Hacia dónde va el PRD? ¿La dirigencia actual está haciendo lo que debe? ¿Tienen verdadera oportunidad de ganar en el 24? Y vamos a constreñirnos a Tabasco. Por favor, 5 minutos, 2 y medio para cada uno. Darwin. A ver, Chuy, la situación del PRD está complicada. Complicada porque es un partido que
en el caso de Tabasco, que se quedó en manos de un grupo. Si el partido no se abre, si no abre los espacios de participación hacia más compañeros y sigue en esa actitud sectaria, yo creo que no le va a ir bien. O sea, si sigue el camino que lleva. Si sigue el camino que lleva. Yo creo que... No le va a ir bien, ¿qué quiere decir? No le va a ir bien en las elecciones, va a terminar con plurinominales y algunos carguitos ahí, pero no va... No va aunque vaya en alianza. Aunque vaya en alianza. Porque además, ¿qué candidato tienen? ¿Qué personaje tienen realmente para la... Bueno, se habla de Juan Manuel Fósil, por el PRD, y se habla... Sí, ya sé, Juan es el candidato que tiene ahorita y tienen repartido ya los cargos. Juan va para la dirigencia, el diputado Juan José, Juan Fósil, Juan Manuel Fósil. Juan Manuel Fósil. Fósil va para otros cargos, ya hasta las pluris se las tienen repartidas. Imagínate, en esas condiciones, yo no creo que avance el partido si no abre los espacios de participación. Yo creo que ahí tiene que hacer una autocrítica la dirigencia y abrir los espacios de participación. Tienen que volver de nueva cuenta a las bases del perredismo. Tienen que volver de nueva cuenta a la atención a la demanda social, si quieren crecer. Pero si no, pues yo... ¿Te escuchan? ¿Perdón? ¿Te escuchan? Pues yo lo he comentado con ellos, lo he hablado. Pero es una decisión que tienen que tomar los compañeros. Auldárico, ¿hacia dónde va el PRD? ¿Cómo le va a ir en las próximas elecciones? ¿Sigue por el camino que va? Pues a estas alturas, habiendo burocratizado, es un partido burocrático electorero nada más, sin abanderar las causas de la gente, que son muchísimas. Ahí está el campo, ahí está el trabajo. No lo quieren hacer, no les gusta. Llegan... Juan Manuel denuncia, trae unas conferencias de prensa todos los lunes. Pero eso no basta. Yo me acuerdo que cuando venían los diputados así de México con pura rueda de prensa querían resolver los asuntos. No, hay que meterse ahí en los pueblos. Hubieron movimientos importantes, por ejemplo, la ley de Dazo, cuando los delegados municipales se le impusieron sus representantes, cuando nosotros luchamos porque la gente tenga su representación, porque ese es el cimiento de la democracia. No lo vimos. Ahí estaba para que él recorriera y planteara y tuviera la lucha en el campo político con la gente y dar también la lucha en el Congreso, donde las leyes se tienen que reformar o que se tienen que hacer. Dejó caer la oportunidad de tener una bandera. No, pero fuerte. además todas las banderas, o sea, no quieren trabajar, Chuy. Ya se volvieron, ¿cómo se llama? Gentes que no... Y yo considero que son espacios que la gente todavía pelea, lucha para llevarlos ahí, pero son espacios malogrados, como tantos los hay hoy en Tabasco y a nivel nacional. Bien, pues me gustaría seguirle más, pero tengo otros invitados para hoy. De todas maneras, yo creo que ha estado muy interesante todo esto que hemos platicado. Siempre debe aportar mucho tener a dos históricos, dos que vivieron desde el principio todo esto y que pues vieron, ahora sí que el interior de esto, ¿verdad? Que han visto cómo se ha dividido, cómo se han ido personas, cómo les han dejado el cascarón, como ustedes mismos mencionan. Debe ser un poco desesperante. Rapidísimo, una pregunta sencilla, sin mucha... ¿Van a seguir en el PRD pese a todo y hasta que la muerte los separe? En el caso mío, Chuy, yo estoy haciendo un trabajo con compañeros en una reunión. ¿Tienes un nuevo grupo? Es un grupo que pretende, es un grupo plural. Está Auldárico, está un compañero. Escuché en donde estamos pensando precisamente hacer un trabajo político que tenga que ver con decisiones en cuanto, y esto sí, a candidaturas, pero pensando en gentes. ¿Pero dentro del PRD? Dentro del PRD, y si nos expulsan, bueno, pues ya será decisión de ellos, ¿no? Pero nosotros... Entonces, ¿qué iniciaría uno nuevo partido o qué? No, para nada.
Para nada, no, porque este es un movimiento democrático que nosotros no tenemos posibilidades de nombrar candidatos ni nada. Nosotros tendríamos que aliarnos con nosotros, como está haciendo la sociedad ahorita civil, estamos pensando en las personas, que realmente por ahí es el camino ahora que se va dando. ¿Quiénes van a ser los candidatos y qué representan? Y en ese sentido, yo creo que tenemos que trabajar todo en el estado de Tabasco si queremos que las cosas cambien en este estado. Bien. Audarico, rapidito, Sí. hasta que la muerte los separe. No, yo creo que el compromiso es con la gente y donde se haya ese planteamiento lo vamos a seguir haciendo. Estamos en la agrupación 19 de enero, es una agrupación muy simbólica, tiene historia y yo creo que pues la gente tiene que entender eso, ¿no? Nosotros no nos casamos totalmente con las siglas de un partido, pero nuestra convicción, nuestra manera de pensar y ser hombres libres, así en Tabasco, lo vamos a seguir haciendo y opinando. Bien, Saudárico Hernández Jerónimo y Darwin González Ballina, quienes hoy nos acompañaron, les agradezco su participación y bueno, pues estaremos muy pendientes de qué es lo que va a hacer esta agrupación 19 de enero, que hoy converge en el PRD y que mañana ya veremos. Vamos a la pausa. Regresamos con nuestro Muchas Chito. gracias, Chuy. Muy bien.